Vamos a ponerlo ahorita todo un segundito para ponerlo en silencio. Modo silencio. Modo avión. ¿Listo? ¿Tienen más hermanos? ¿Cuántos son? ¿Están por ahí? Bueno, les damos mucho gusto recibirla. Un día tan importante para Mónica, porque junto con ustedes ella le va a dar gracias. Para que todos le pidamos a Dios por ella, para que Dios la cuide, la proteja, para que la acompañe. De modo que ustedes también, ¿verdad? Van a hacer oraciones bien, para que nosotros con esta celebración le pidamos a Dios Dios. Y tú, Mónica, nos pides a Dios para que los papás también están pidiendo que le den gracias a Dios también por hoy, por Mónica, pero también por todas. Pues eso es lo que vamos a hacer ahorita. Nos vamos a pasar, vamos a ir hasta adelante, no se van a quedar atrás para poder participar. Yo lo recibo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos pasando. Lo primero que vamos a hacer entonces es pedir perdón a Dios, porque a veces no nos portamos bien, ¿verdad? A veces fallamos, todas las cosas, pero Dios siempre nos perdona cuando le pedimos de veras perdón de corazón. Yo te invito en un momento de silencio, que le pidas perdón a Dios por las cosas que no se han bien en la vida, y todas las cosas también. Vamos a un momento de silencio y le pedimos perdón a Dios en nuestro corazón. Y por un corazón arrepentido decimos: yo confieso a Dios, que
llegaron los demás. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que me hiciera la gente. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar a César. Si pretendés por ello acusar a mi pueblo, por esa razón, he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Allí recibían todos los que acudían a él y predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo. El Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Desde su santo templo, allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examinan a los habitantes su mirada. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Examina al inocente y malvado, que aborrece al que ama, y obediente, es el fruto del Señor, y ama a los justos, y a los justos verá con complacencia. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Empiezo con eso. Él contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él respondió, sí, Señor,
Tú sabes que te quiero. Jesús te dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pero se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería. Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Yo te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Eso lo dijo para explicar con qué género de muerte había de glorificar a Dios y después le dijo, sígueme. Hermanas y hermanos, palabra del Señor. Vamos a sentarnos un momento a tus días de estudios, bonitas y bonitas, a tus padrinos. ¿Tienes esa la mano? Ahora, como un padrino conmigo. Cuando viene el Señor, le dejamos la mano al padrino, le traemos a cada tenis, como le digo. Fíjate que esta pregunta, si los quieres, le preguntó Jesús a Pedro, a San Pedro, le preguntó, Pedro, ¿tú me quieres? Y Pedro le dijo, sí, pero le voy a preguntar, ¿me quieres? ¿Y qué le dijo Pedro? Sí. Y le preguntó otra vez, Pedro, ¿me quieres? Y entonces Pedro se puso triste porque ya le había respondido 3 veces, ¿verdad? ¿Me quieres? Sí. ¿Me quieres? Sí. Y la tercera vez, ¿sabes por qué se puso triste? Porque Pedro se acordó que había negado a Jesús. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3. Y le dice a Pedro, por eso le pregunta, ¿me quieres? Sí, Señor. Le dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pues hoy también Jesús te pregunta, ¿tú crees a Dios? ¿Tú vienes a misa de los Dios? Fíjate, cuando queremos a una persona, procuramos verla o no. Si tú quieres a tus papás, a tus hermanas, a tus hermanos, a tu familia, pues procuras verlos y están bien con ellos. Pues Dios también. Dios te invita, te pregunta si lo quieres. Y si no quieres, te invita a que lo visites. A que vengas un ratito con él, que sabe que es conmigo. Vive por aquí cerca. Cerca de aquí. Pues entonces, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro le dijo, sí. Pues entonces sí. Ahora Dios le pregunta a uno, ¿me quieres? Sí, pues sí. Pero no estás cerca de Dios, ¿verdad? Que no sea la última misa que te veo, porque a veces te veo a los 15 años, la otra misa que te veo en la boda. Imagínate cuánto tiempo pasó. Papá se parece, ¿verdad? Ustedes tienen que comer. Segunda pregunta, ¿qué es lo más precioso que tú tienes? Lo más valioso que tú tienes. Bueno, a tus papás, muy bien. Otra cosa que tienes valiosa,
Dios, muy bien. Otra cosa que tenemos que saber estamos dando chance es a tus papás, a Dios y a lo que es nada más tuyo y que es muy valioso. No vas a decir que es tuyo. Algo bonito, pero no es nada más valioso. ¿Qué será lo que es más valioso que nada más tú tienes? Son reglas de salud. Fuerte. La vida. Tres cosas muy valiosas que tú tienes. En el orden más importante, Dios. Tus papás y tu familia. Pero el regalo más bonito que Dios te dio en la vida. 15 años. Junto a ti. Junto a tu familia. 15 años en que Dios está dando todos los días. Desde que naciste. Cuidando tu vida. A lo mejor tú no vas a sentir. Pero eres el primero que te cuida, no eres tu papá, te guía, estás en la escuela, y años. Y tercero, porque tus estudios son un regalo de tu papá y de tu mamá, para que tú puedas ser una mujer digna y feliz. ¿Qué haces tú? Piensa, a ver, ¿cómo es? ¿Qué hacen ustedes con los regalos más preciosos? ¿Qué hacen ustedes con el regalo más bonito que les han regalado? ¿Qué hacen? ¿Tirarlo? ¿Qué haces tú con los regalos más bonitos que te dan? Cuidarlos. Y para que no lo hagan tus hermanos. Los pones en un lugar especial. Bueno, pues tu vida es un regalo que hay que cuidar y hay que poner en un lugar especial. Esto es lo que Dios te pide hoy. Te regalo tu vida, tus 15 años, pero te pido que te cuides. Estoy seguro que tus papás te cuidan, ¿verdad? Pero no están contigo todo el día. ¿O sí? ¿Están contigo el Señor? No, qué oso. Pero tú te puedes cuidar. Es un regalo que Dios te pide y que siempre lo tengas en un lugar especial. Primera cosa, entonces, ¿quieres a Dios? Síguelo. Segundo, los regalos que Dios te dio, cuídalos. Tu papá, tu familia, tus amigos y amigos. Pero sobre todo, tu vida. Finalmente, tú puedes ser una mujer feliz. Pero la felicidad no es gratis. Y se come generoso. ¿Cómo consigues, Mónica, ser feliz? ¿Cómo serías tú feliz? ¿Con qué harías tú? A ver, los padrinos de un
mejores amigos son tus papás. Lo que dice tu marido, confía en ti, tus hermanos, especialmente con ustedes, tengan confianza. Yo te deseo que seas muy feliz, que vivas mucho, pero que no te dejes de Dios. Que no te vaya a ver otra misa hasta dentro de 20 años. Y yo sé que tus padrinos te van a acompañar en una misa. Cada 2 días temprano van a ir por regalos, ¿verdad? Yo te deseo eso. ¿Qué pensarán tus papás ahorita? ¿Tú sabes? ¿Y qué te desearían hoy? ¿Quieres saber? Bueno, yo voy a decir más o menos lo que es de parte de la palabra de Dios. Pero ustedes son los papás. Yo les preguntaría 2 cosas. Que se lo van a decir a su hijo. ¿Qué te deseo hoy? ¿Qué te deseo? Por favor. ¿Y qué te pido? ¿Qué te deseo? Escúchate bien. Y te pido. Empieza a tu cuerpo. Diga feliz. Diga feliz. Está feliz. Eso le deseamos. Ustedes también. Vaya a tener que seas feliz, que te alejes de las malas compañías. No todos son amigos, no mujeres. Hay gente que dice que es tu amiga en la ciudad y que te conoce, que confíes en tus papás. ¿Estamos de acuerdo? Ponte de pie. Denle un abrazo a su hija y le damos un fuerte aplauso. Damos un aplauso. Me imagino que la noche no sabe. Bueno, ella también. Su abuelita, su abuelito, ¿te quiere decir algo? Vamos a ver. Pásenle. Miren otra quinceañera. Otra quinceañera.
Un aplauso. Que alguna de sus primas, primos, de sus amigos les gusta algo alguna, a nombre de todos los jóvenes, pásale. Ahí viene un valiente. A nombre de todos los jóvenes, vamos ahora a hacer nuestra profesión de fe. Creemos en Dios, ¿verdad? Hay que decirlo, Padre de los padrinos de la vela. Pónganse de frente a la cara. Le van a decir, hermano, su papá, recibe esta vela, es la luz de Cristo, para que te guíe y te ilumine toda tu vida. Y tu mano de yo la recibo y le pido a Jesús que siempre esté en mi vida. Y vamos a decir la Biblia y el Rosario. Recibe también esta Biblia y este rosario. Es la palabra de Dios para que siempre la acompañe la Virgen María. Para Dios y la bendición de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ahora junto a ella vamos a hacer la profesión de fe. Levanta su derecha y lo levanta su brazo derecho, todos con el brazo derecho y responde. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de María la Virgen, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo que nos da la vida? ¿Creen en nosotros que somos una iglesia santa, católica y apostólica? ¿Creen en el bautismo, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro? Digamos después de mí. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bajen su brazo, pueden apagar la vela y la guardan sus amigos. La Biblia también que devuelve el lugar. Vamos a tomar asiento para presentarle de nuevo nuestras ofrendas. Para seguir nuestra profesión. Te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo, al descender sobre nosotros, nos disponga para estos divinos misterios, ya que por él recibimos el perdón de los pecados y la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. En nuestra administración darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien después de resucitarse apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta infusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno del mundo.
de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dando gracias de Cristo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y del mismo modo, a la cena con el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Celebramos, Padre, la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo y te damos gracias, porque nos permite servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo nos convenga en la unidad y en la paz. Te pedimos por tu Iglesia, por el Papa León, nuestros obispos, Hilario y todos los que ustedes trabajan. Que presente a tu hija Mónica Anaí, que viene hoy a darte gracias por sus 15 años, para que la cuides, la protejas, la acompañes. Te pedimos también por tus papás, por tus hermanos, hermanas, por toda tu familia que la acompaña, para que vivas siempre unidos en el amor. Que presentes a nuestros hermanos que ya se durmieron en esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, para que así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles por los que vivieron en conocimiento a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantarnos alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recibid a sus papás y a sus padrinos que pasan aquí a un lado del final del teléfono y oremos junto con Mónica. Así es, tomarse de la mano. Vamos a oír todos nuestras voces, nuestros corazones. Digamos juntos la oración que Jesús mismo nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra pan cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males, especialmente a los jóvenes, líbranos de la violencia, de los vicios, líbranos de la maldad, líbranos de la injusticia, del odio, líbranos a todos también, que estamos de esa violencia que nos divide en las familias, en la comunidad. Hoy queremos pedirte, Señor, que nos des tu paz, esa paz que nos alimenta, que nos cuida, que nos fortalece. Por eso hoy, hermanas y hermanos, Mónica, yo les deseo que la paz del Señor esté siempre con todas y todos ustedes. Y les invito a compartir un saludo de paz.
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas y dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén.
Oremos. Acoge, Señor, compasivo nuestras súplicas y así como hemos pasado de los antiguos misterios a los nuevos, así también superando el viejo pecado, quedemos renovados por la santificación de nuestras almas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría del Señor que reina en nuestro corazón, podemos ir en paz. Le damos un aplauso a Mónica, muchas felicidades. Y que pasen muy buenas noches.